Si llevas tiempo haciendo modelos en Jupyter, seguro que te ha pasado esto. El notebook funciona, las gráficas son súper chulas, las métricas tienen buena pinta y en cuanto te toca pasar la producción, empiezan los problemas. En este vídeo voy a hablar de algo muy concreto y quizá no muy glamuroso dentro de la ciencia de datos, pero que es absolutamente clave si quieres hacer que todo eso que te funciona en un Jupyter te funcione en la vida real. Hoy vamos a hablar de cómo pasar de un Jupyter Notebook a scripts que se puedan versionar, probar, desplegar y mantener sin tener que rezar cada vez que tocamos una celda. No es un vídeo, como os digo, demasiado glamuroso. Vamos a ir poco a poco viendo cómo convertir cada una de esas celdas en su script correspondiente. Vamos a ver también, como os comentaba, por qué utilizamos este planteamiento, ¿vale? Y las principales diferencias con respecto a la versión anterior. Antes de empezar, quiero que sepas que esto es una segunda parte de un vídeo que ya hice hace unos días, ¿vale? Sobre el mismo problema, así que te lo voy a dejar si estás en YouTube por aquí en algún lado y si estás en Substack, pues simplemente lo dejaré en las notas del episodio. Por hacer un poco de resumen, hemos cogido competición esta de Kaggle de predicción de diabetes, ¿vale? Como veis aquí, esto está copiado de otro notebook, que es el que os estoy comentando que hicimos la semana pasada, hace unos días, y como os digo, el objetivo de este notebook es convertirlo a un conjunto de scripts que nos permitan pues tener una solución robusta y una solución que pueda ser mantenida a lo largo del tiempo. Todo lo que vamos a ver aquí está guardado en un repositorio, ¿vale? Que lo tenéis por aquí si queréis echarle un vistazo. Aquí está todo el código, en este caso está en inglés. Tenéis también la documentación de cada uno de los pasos y esta sería la versión final que vosotros podríais usar. En este caso, yo he cogido cada uno de los scripts y los hemos ido pegando aquí en distintas celdas, pues para poder seguir el formato de ejecutar en Kaggle. Y ya sin perder más el tiempo, os dejo si queréis que vayáis leyendo un poco vosotros cómo se ha ido haciendo, pero básicamente cuando nosotros queremos convertir unos notebooks a un pipeline de producción, tenemos, digamos, dos ramas distintas. La primera es la del entrenamiento y la segunda es la de inferencia. A la hora de entrenar, pues básicamente tenemos que seguir estos pasos que veis aquí, ¿no? Cargar los datos, preprocesar las variables. Si queremos, normalmente es recomendable optimizar los hiperparámetros con Optuna en este caso. Seleccionamos el mejor modelo. Este paso también es opcional, pero bueno, es recomendable, que es entrenamos el modelo final con Kfold. Si queremos, generamos visualizaciones y finalmente guardamos los... en inferencia, ¿cuál es la diferencia? Cargamos los datos de la misma manera. En el primer caso, si tenemos que preprocesar las variables, pues igual tenemos que entrenar algún scaler o lo que sea que tiene que guardarse, pues en este caso lo que hacemos es cargamos el scaler y lo aplicamos, cargamos los modelos entrenados, generamos la predicción y generamos el fichero de envío, en este caso como estamos en Kaggle, el submissions.csv, si no, pues sería escribir en una tabla de inferencia o lo que sea. Os voy a dejar por aquí algunas de los motivos por los que se utiliza este enfoque. Lo más interesante sobre todo es cuando pasamos de notebooks a scripts, es que permite ser el versionado. Al final, como veis, pues al final todo se guarda a un repositorio de GitHub, entonces es mucho más fácil gestionar eso a largo plazo. Os dejo aquí el enlace al notebook original, ¿vale? Y aquí tenemos una pequeña comparación de lo que te hacíamos en el notebook original y lo que vamos a hacer ahora. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero vais a ver que la estructura es distinta. Entonces, ¿cómo se organizan estas cosas? Vale, pues a ver si podemos ver esta imagen bien. Nosotros hemos repartido todas las funciones del script original a los siguientes módulos, ¿vale? En primer lugar tendremos un módulo de configuración que en el que guardaremos, pues guardaremos todos los paths, por ejemplo, los de lectura y escritura, donde guardamos los archivos intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos también la configuración del modelo, en este caso como utilizamos Optuna, pues es importante definir todo el espacio de búsqueda, definir todos los modelos que queremos probar, definir esos hiperparámetros que queremos configurar. Y luego también tendremos la parte de Feature Engineering, donde podremos seleccionar, pues bueno, qué variables queremos aplicar, yo que sé, imaginémonos
En alguna de ellas, ahora lo veremos más abajo, estamos aplicando el logaritmo a algunas variables numéricas, pues yo qué sé, pues por ejemplo, imaginémonos que queremos convertir o crear nuevas categorías en una variable o lo que sea. Aquí arriba además os dejo, veis cómo crearíamos una nueva, ¿no? Es muy sencillo, definimos la función y lo añadimos al data frame. El siguiente módulo que tendríamos sería el training pipeline, ¿vale? El training pipeline, como ya sabéis, pues tenemos 3 pasos. Al final esto es seguir la secuencia lógica, que es preprocesar los datos, entrenar los modelos y evaluar los modelos. Pues lo que vamos a hacer es crear un módulo para cada uno de esos 3 pasos. ¿Qué cositas tienen así un poco de interés? Pues la parte del preprocesado de datos, como estamos diciendo, no es lo mismo que estemos lanzando el entrenamiento que estemos lanzando la inferencia. Cuando lanzamos el entrenamiento, lo que tendremos que hacer es ajustar esos scalers en caso de que los usemos, y cuando estamos, o incluso ajustar el orden de las columnas y aplicar la transformación de una forma, ¿no? Y cuando estemos en inferencia, en caso de que hayamos tenido que entrenar algún scaler o lo que sea, pues eso, en lugar de volver a entrenarlos, lo que tendremos que hacer será cargarlos y lanzar el punto transform de toda la vida, ¿no? Luego, como os digo, entrenamos los modelos. En nuestro caso, pues lo que hacemos es una búsqueda de hiperparámetros, y cuando encontremos los hiperparámetros adecuados, pues entrenamos el modelo final. Y estos modelos se persisten, ¿vale? En un path que nosotros definimos, porque lógicamente lo vamos a utilizar luego en el pipeline de inferencia. Y luego, finalmente, en la evaluación, pues simplemente definimos una métrica y definimos unos plots en este caso, ¿vale? Y simplemente lanzamos la evaluación, registramos cuáles son las métricas y dejamos registradas algunas imágenes interesantes. Y finalmente tendremos el pipeline de inferencia, que en este caso lo que vamos a hacer es cargamos los datos de test, que en este caso, como estamos trabajando con una competición de Kaggle, es muy sencillo porque tenemos 2 CSVs, el de entrenamiento que tiene etiquetas y va para entrenar, y el de test que no tiene etiquetas y va directamente para inferencia. Entonces, en este caso, cargaríamos la configuración, ¿vale? Definiríamos los paths, y a la hora de cargar el data preprocessing, pues en este caso lo que no haríamos sería reentrenar los scalers, cargaríamos los que han quedado guardados. Lo mismo con el modelo. En este caso, además, hicimos una cosa para probar, que fue utilizamos scaffold. Entonces, lo que hacemos es guardamos 5 modelos, hacemos la predicción con esos 5 modelos y nos quedamos con la media. Esto simplemente lo hacemos porque lo que estamos haciendo es replicar lo que ya teníamos, ¿vale? Hemos intentado no añadir nada nuevo ni modificar nada nuevo, de tal forma que, si has visto el vídeo anterior, que una vez más te recomiendo que vayas y lo veas, pues entenderás directamente cómo lo hemos hecho aquí. Y finalmente lanzaremos la inferencia, como os estoy diciendo, y finalmente escribiremos nuestro archivo de inferencia, nuestro submission CSV, que, como os digo, lo normal es que escribamos en una tabla de inferencia, así que esto ya sería un poco adaptado a cada uno de vosotros. Vamos a mirar un poco por encima lo que sería el código, pero otra vez os recomiendo que vayáis vosotros con calma y os paréis en cada parte del código o en la que necesitéis. Lo que os digo, aquí al final lo que hemos hecho es copiar cada uno de los módulos que están en el repo en una celda, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver algunos imports comentados, vais a verlo más abajo por qué, pero bueno, que sepáis que esto tendrá que ir dentro del repositorio. Como hablábamos, la parte de configuración, tendríamos la configuración de paths. ¿Qué tendríamos aquí? Pues tendríamos el path de train, de test, el path del directorio de escritura, ¿vale? Que sería, en este caso estoy guardando en Kaggle Working, y el path donde guardaríamos los resultados. Luego también le vamos a dar un nombre a nuestros plots, y con esto estaría todo. ¿Que queremos añadir algún parámetro más? Pues lo añadiríamos allá. Para el modelo, importante, tenemos que definir cómo se llama la columna de target de nuestro train, cómo se llama la columna del ID, ¿vale? Esto es importante porque a la hora de hacer la inferencia tenemos que asignar cada ID a la inferencia correspondiente. En este caso, como estamos haciendo ajuste de hiperparámetros, uno de los ajustes es entrenar varios modelos. Creo que, si no recuerdo mal, era XGBoost, CatBoost y LightDBM. Pues los 3 añadimos aquí. Si vamos a usar GPU, recordad que en Kaggle podéis activar o no los aceleradores, la random seed, cuántos falls queréis utilizar para Optuna, el número de intentos del estudio,
y el número de muestras para el ajuste de hiperparámetros, porque al final, si recordáis, este dataset tenía 700.000 muestras, ¿vale? Entonces no queríamos utilizar todas para el Optuna porque tardábamos días. Y luego finalmente también definimos cuántos folds vamos a utilizar para el entrenamiento final, early stopping y el número máximo de iteraciones. Y aquí tenemos lo que os decía, para definir los valores por defecto de los modelos a testear. Y finalmente, la parte de features, pues marcamos cuáles son numéricas, cuáles son skewed, que son las que vamos a aplicar el logaritmo, y ya. No hay nada más, ¿vale? Estas son las que son numéricas que vamos a convertir a booleanas, estas son las que son skewed y vamos a convertir a gaussianas. Aquí, cuando no voy a justificar estas decisiones porque estas ya las justificamos en el vídeo anterior, en el notebook original. Y finalmente, pues definimos nuestra clase de configuración en la que definimos cada una de las 3 clases y creamos los directorios en caso de que sea necesario. Aquí hemos movido la parte de coger el espacio de hiperparámetros a nuestra clase de configuración. Esto también pues está definido a mano. Esto está copiado de el notebook original. Como siempre, por ejemplo, cada uno de estos parámetros en teoría podrían ir podríamos definir en nuestro model config cada uno de los parámetros del espacio de búsqueda. En nuestro caso no lo he hecho, pero podríamos hacerlo sin problema. Luego, funciones auxiliares, tampoco quiero perder mucho tiempo, son funciones de Python estándar, de leer, escribir JSONs, guardar un pickle, leer un pickle, crear un timestamp, este tipo de cosas que son de Python en sí, que las uso a lo largo del código, ¿vale? No tiene más ciencia. Vamos al módulo de preprocesamiento, que quizá es el que tiene un poco más de chicha. Como decía, el módulo de preprocesamiento tiene dos modos, el modo de entrenamiento y el modo de inferencia. Cuando entrenamos lo que queremos es hacer el fit transform, ¿vale? Vamos a pensar esto como si fuese un scaler. El fit transform básicamente genera cualquier transformación que necesitemos y la guarda, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y cuando hacemos la inferencia, pues simplemente cargamos el preprocesador y aplicamos la inferencia. Vamos a echarle un vistacillo muy rápido, ¿vale? Entonces, como veis, lo primero que hacemos es el preprocesador, le cargamos la configuración. En este caso, nosotros vamos a coger la parte de features y, como veis, los dos parámetros que teníamos definidos en nuestros features, pues las cogemos aquí. ¿Qué nos puede interesar de aquí? Vale, pues el feed, por ejemplo, ¿vale? En este caso lo que hacemos es copiamos el data frame y aplicamos aquí en este feed. Si os vais al notebook anterior vais a ver que esto es idéntico a lo que ya teníamos aquí, solo que en este caso cargamos las variables de una variable interna de la clase, ¿vale? Pero simplemente hacemos lo que estábamos haciendo en la celda, o sea, en el notebook anterior, ¿vale? Aquí, nada, sin más. Como estamos haciendo el fit, en este caso, además, estaba pensando que no guardamos ningún scaler, así que lo único que tenemos que tener cuidado es que el orden de las columnas sea el mismo. Si nos vamos al transform, pues primero hacemos el fit y luego hacemos la transformación, ¿vale? Y finalmente, cuando hacemos la transformación, pues lanzamos directamente este código. Como veis, esto es un poco redundante en el sentido de que no hay mucha diferencia entre el feed y el transform. ¿Por qué? Porque lo que os estaba diciendo, que no generamos ningún scaler, entonces no tenemos que persistir ningún archivo, ¿vale? Si tuviésemos que hacerlo, lo que habría que hacer aquí sería, al hacer el transform, pues, hacer el feed, guardar el pickle, por ejemplo, o el jlib y a la hora de hacer el transform, pues cargarlo y ejecutarlo. Pero como veis en este caso el código es el mismo, ¿vale? Simplemente aplicamos la transformación de numérica a la booleana, aplicamos aplicamos el logaritmo a las que tenemos marcadas y aplicamos convertimos a categóricas todas aquellas que necesitemos. Y con esto nos aseguramos que la transformación que hacemos tanto para train como para test sea exactamente la misma, porque el código es el mismo, ¿vale? Y luego finalmente
tenemos uno más que es el Transform for Inference. Esto es específico para nuestro formato y es que si os acordáis cuando trabajamos con los archivos de inferencia de Kaggle tenemos esa columna ID, ¿vale? Entonces pues lo que hacemos es hacemos la transformación y si existe nos la cargamos, ¿vale? Vale, vamos al módulo de entrenamiento y aquí nada, esto simplemente lo que hacemos es encapsulamos todas las funciones que teníamos en el otro lado, ¿vale? El objetivo de esta clase es lanzar el cross validation, como veis aquí, este es el código que teníamos para entrenar el modelo final y también hemos metido en esta clase la optimización de hiperparámetros. Entonces hemos cogido lo que en el notebook original eran 2 celdas, lo hemos metido todo en una clase y le pasamos la configuración. Y simplemente con eso, pues ya lo tendríamos todo en nuestra clase, que os la voy a enseñar aquí abajo. Creamos el trainer y nos devuelve el model trainer con, o sea, nos devuelve la clase correspondiente. Lo mismo para evaluar, lo que hacemos es movemos las funciones de imprimir, ¿vale? De generar estos gráficos, generamos el feature importance, generamos también la distribución de salida, etcétera, etcétera, y creamos una función para devolvernos el evaluador. Y estoy yendo rápido porque realmente esto es simplemente ver código, entonces no creo que tenga mucho sentido. Si tenéis especial interés, echadle un vistazo, ¿vale? Pero quiero bajar a la parte de cómo se orquesta esto. Lo mismo para la inferencia, en este caso cargamos los modelos, tenemos una función para predecir con uno de los modelos simplemente y luego tenemos la opción de predecir el ensemble. Recordar que estamos entrenando 5 modelos y generando la media. Entonces, para cada modelo vamos a lanzar la predicción y luego vamos a calcular la media de todas las predicciones. Y finalmente, para crear el archivo de inferencia, creamos el CSV y lanzamos las predicciones que están aquí. Entonces, primero lanzaríamos el Predict Ensemble y luego lanzaríamos el Create Submission. Ahora lo vamos a ver aquí abajo, ¿vale? Vale, vamos al flujo de entrenamiento. Cuando yo entreno, le voy a pasar el Train Path y el Test Path. Cargamos si no hay configuración, ponemos por defecto y lo mismo, si no pasamos el path, cogemos el que haya por defecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el preprocesador, vamos a transformar las features, ¿vale? Y nos vamos a quedar con con el X y el Y, pero ya está transformado. Guardamos el preprocesor, aunque ya os digo que en este caso pues no aplica porque no hay ninguna transformación relevante. Creamos el trainer y lanzamos el Optimize All Models con el Xtrain y el ETrain. Una vez que tengamos los resultados, pues simplemente entrenamos el mejor modelo y ya está. Y nos quedamos y guardamos los modelos que tenemos aquí. Y finalmente creamos el evaluador y lanzamos la evaluación para que nos persista los gráficos. Para inferencia, nada, esto es la clase otra vez y me voy a ir para aquí abajo para que le echéis un vistazo. Esto es como quedaría la función. El pipeline final lo que haríamos sería cargamos el preprocesador, ¿vale? De donde tenemos el path, le aplicamos la transformación para inferencia, como os digo, aquí no aplica porque la transformación es siempre la misma, siempre que hagamos las operaciones en el mismo orden no tenemos que cargar ningún scaler ni nada. Creamos el pipeline y lanzamos la predicción que habíamos dicho antes de Predict Ensemble. Una vez que tenemos las predicciones, como veis, ya lo dijimos antes, creamos el archivo de submission. Y aquí ya tendríamos el CSV, ¿vale? Simplemente hacemos unos logs aquí al final. Y ya está. Y nos vamos a ir aquí abajo, ¿vale? Al ejemplo de cómo ejecutar esto desde Kaggle. Vale, un ejemplo de cómo se podría hacer. Básicamente, primero lanzamos el entrenamiento. Como veis, esto es lo que os decía, que teníamos algunas líneas comentadas. Y en este caso lo que haríamos sería, creamos el archivo de configuración, actualizamos nuestros paths, en este caso voy a poner el de train y el de test, ¿vale? En función de dónde están. Definimos el Kaggle Working como output path y el de los modelos, pues este que tenéis aquí. Quitamos la GPU, definimos los modelos que vamos a usar. Con esto estoy cogiendo los parámetros por defecto igualmente, pero aquí podríais cambiar lo que vosotros queráis. Ejecutamos el training pipeline y vemos los resultados. Entonces, una vez que lanzamos este código, ¿vale? Pues vamos a ver un poco los logs muy por encima. Empieza el pipeline de entrenamiento, busca las variables categóricas, como ya hemos dicho tenemos 700.000 muestras y aquí empieza nuestro ajuste de hiperparámetros, ¿vale? Buscamos los mejores hiperparámetros y cuando llega aquí al final que encuentra el mejor modelo, pues
guardamos los 5 folds que habíamos dicho. Una vez que tenemos los modelos listos, lo que hacemos es pasamos a la última parte, que es la evaluación y visualización. Como veis, se van guardando los archivos de visualización, que los vamos a ver ahora, ¿vale? Y una vez que acaba, nos dice un poco cuál ha sido el modelo que ha entrenado, cuál ha sido el AUC y dónde se han guardado, ¿vale? A partir de este punto ya tendríamos nuestro modelo guardado en el path correspondiente. Entonces, en este caso, ya podríamos empezar a lanzar nuestro... como veis aquí, no hemos generado el submissions todavía, ¿vale? Simplemente hemos entrenado el modelo y hemos generado unas gráficas. Y ahora lo que queremos es rellenar el archivo de submissions. Por lo tanto, volvemos a crear la configuración, aunque nos valdría la anterior, ¿vale? Pero bueno, por replicar un poco, en este caso veis que no cambiamos nada de la parte de los hiperparámetros porque no vamos a entrenar el modelo, simplemente nos aseguramos que el test data path sea correcto. En este caso tenemos que definir dónde están los modelos. Si tenemos, por ejemplo, aquí os dejo dos opciones, ¿no? Si en este caso los modelos estuviesen en el path de entrada, pues lo definiríamos así. Como definimos en el step anterior, que los modelos se van a venir a esta carpeta, pues nada, marcamos esta carpeta como directorio de los modelos y definimos cómo se va a llamar el archivo de submission. Y ahora ya lanzaríamos el pipeline de inferencia e imprimiríamos los resultados. Al final hacemos unas comprobaciones de que el archivo de submission sea correcto y ya está. Y finalmente hacemos unas logs aquí. Entonces, por revisar un poquito los logs. En este caso vemos que el archivo de test tiene 300.000 muestras nada más. Cargamos el preprocesor, ejecutamos el preprocesor y lo que os decía, cargamos los 5 modelos, hacemos la predicción con los 5 modelos y aplicamos la media para cada uno o sea, para los 5 modelos, para cada una de las muestras. Y finalmente escribimos los resultados en este path. Y hacemos imprimimos algunos ejemplos de resultados para comprobar que todo es correcto. Como os digo, hacemos aquí imprimimos algunos datos de debug. Y finalmente, pues también sacamos aquí pues una pequeña gráfica, ¿no? De cuál ha sido la distribución de las predicciones para nuestro dataset de test. Y esto sería todo. Si nosotros vamos a la parte de output, nosotros, como ya hemos visto, hemos ido guardando todos esos archivos intermedios. Entonces, ¿qué puedo ver? Por ejemplo, lo primero que puedo ver es la comparación entre los 3 modelos. En este caso, pues habíamos dicho que nos habíamos quedado con el LightGBM, que era el que mejor rendimiento tenía. Podemos ver también la importancia de las features del mejor modelo seleccionado. Pues lo tenemos aquí guardado también. Podemos ver también pues el SHAP de ese mismo modelo. Podemos ver que lo tenemos por aquí, por ejemplo, cada uno de los 5 modelos y el preprocesor. Entonces aquí lo tenemos registrado para poder cargarlo durante la inferencia. Y finalmente tenemos aquí el archivo de submissions. Entonces esto es un ejemplo de cómo podemos convertir un notebook, que vamos a verlo, lo tengo por aquí, a ver, cómo podríamos convertir este notebook que teníamos aquí, que como veis está lleno de celdas con código tirado por aquí, ¿vale? Que esto pues es muy difícil de mantener a largo plazo, ya veis que funciona igual, los resultados son exactamente los mismos, pero veis que la forma de llegar al mismo sitio es muy diferente. Esto al final, nosotros lo que tendríamos es un pipeline de entrenamiento y un pipeline de inferencia, y nosotros lanzaríamos cada X tiempo el pipeline de train y cada X tiempo el pipeline de inferencia. Y con eso lo tendríamos todo. Así que espero que os haya gustado este pequeño curso alrededor del proyecto de predicción de diabetes. Os recomiendo que le echéis un vistazo. El conjunto de datos es muy interesante. Os recomiendo además que dediquéis tiempo a mejorar la parte de Feature Engineering. Lo bueno es que una vez que tenéis esto preparado, como hemos visto, añadir una nueva característica es muy sencillo. Es muy fácil de comparar unos modelos con otros y como siempre digo, lo que veis aquí nunca es la verdad absoluta, ¿vale? Adaptar el código que os doy a vuestros casos de uso. Estoy seguro de que hay cositas que se pueden hacer mejor, pero simplemente esto es una referencia para que entendáis. Sobre todo me interesa cómo pasar de este código que es un jaleo, algo así bien estructuradito, que entendáis siempre que
tendremos que tener la configuración. Idealmente, si queremos dar un paso más, ese archivo de configuración se podría cargar desde un archivo YAML, por ejemplo, o de un CFG, y tenerlo también registrado en nuestro repositorio, y que nosotros pues la configuración la carguemos siempre también de un path, por ejemplo, y rellenemos esta clase de un path. Luego tengamos siempre nuestros pequeños módulos para preprocesar, entrenar, evaluar y lanzar la inferencia, y todo eso lo encapsulemos en dos bloques, que sea el de entrenamiento y el de inferencia, que esto también pues va a depender un poco de dónde hagáis la inferencia, si va a ser un script, si lo vais a meter como jobs dentro de un pipeline, pues yo que sé, incluso desde GitHub Actions, incluso desde Databricks, desde lo que sea, pero que entendáis cuál es o cómo deberíamos pasar de este notebook inicial a un código estructurado en formato de scripts. Y nada, hasta el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y antes de cerrar, por si esto te ha resultado interesante y estás en ese punto donde la parte técnica más o menos la dominas, pero te falta esa parte de cómo convertir esa tecnología en productos reales, he preparado un recurso justo para dar ese salto. Es muy práctico y muy directo. Es una guía escrita con un repositorio de ejemplo para que puedas seguir paso a paso, trastear, cambiar cosillas, y una serie de vídeos cortos donde voy recorriendo cada una de las fases sin centrarme tanto en la teoría y sobre todo yendo a la práctica. Básicamente el objetivo es enseñarte cómo pasar de esos experimentos en Jupyter a tener algo que se pueda versionar, desplegar y mantener sin problemas. Te lo voy a dejar en el enlace en la descripción. Así que si estás en ese punto intermedio entre hacer experimentos y desarrollar productos, probablemente te encaje. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.